No se asusten cuando me vean realmente. Gloria al Señor. Vamos a la palabra directamente. En el libro de Lucas capítulo 19. Lucas capítulo 19. Y mientras usted busca el libro de Lucas capítulo 19, quisiera darle las gracias a la iglesia Park, a todos ustedes, al pastor Dave, por la bendición de traerme nuevamente a compartir la palabra de Dios. Compartir la palabra de Dios es una gran responsabilidad y un gran gozo. Y es una mezcla que bien interesante, porque es un peso bien grande, porque es predicar la palabra de Dios supremo. Pero al mismo tiempo es una gran bendición el considerar que Dios use a este pecador por su gracia para compartir la palabra de Dios. Vamos a estar leyendo los primeros 10 versos en una historia bien conocida, en una historia que muchos aprendimos en la escuela dominical. Nos aprendimos canciones acerca de este personaje bíblico y estoy hablando específicamente de Zaqueo. Vamos a estar en Lucas 19 del 1 al 10 y la palabra del Señor dice de la siguiente forma. Habiendo entrado Jesús en Jericó, pasaba por la ciudad, y un hombre llamado Zaqueo, que era jefe de los recaudadores de impuestos y era rico, trataba de ver quién era Jesús. Pero no podía a causa de la multitud, ya que él era de pequeña estatura. Y corriendo delante se subió a un sicómoro para verle, porque Jesús estaba a punto de pasar por allí. Cuando Jesús llegó al lugar, miró hacia arriba y le dijo: Zaqueo, date prisa y desciende, porque hoy debo quedarme en tu casa. Entonces él se apresuró a descender y les recibió con gozo. Y al ver esto, todos murmuraban, diciendo: ha ido a hospedarse con un hombre pecador. Y Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes daré a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo restituiré cuadruplicado. Y Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, ya que él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Oramos. Padre Celestial, una vez más te damos las gracias, te damos la gloria y te damos la honra, y te pedimos, Señor, que permitas por tu gracia que el Espíritu Santo nos dé entendimiento de esta palabra, que seamos confrontados con nuestro pecado y seamos apuntados plenamente a tu obra redentora. Tú eres nuestra esperanza. Te necesitamos, Señor. Te pido que pongas tus palabras, que toda la gloria sea para ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Jesús. Amén. Esta es una historia aparentemente sencilla, que si la leemos muy rápido dejamos de apreciar la grandeza de lo que está aquí encapsulado, ¿verdad? No sé si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad, me imagino que sí, de tener algún tipo de situación o circunstancia en su vida y tener la oportunidad de pararse frente al mar y observar la grandeza, la inmensidad, todo lo impresionante que es pararse frente a ese gran cuerpo de agua frente de usted, y de momento como que le ayuda a tener un poco de perspectiva de que las cosas que parecen un poco grandes, realmente esto es inigualable. Y eso es lo que quisiera compartir en esta tarde, porque en esta historia en la cual
lamentablemente muchas veces ponemos mucho enfoque en lo que Zaqueo hizo cuando Zaqueo es un simple personaje que está en la historia, pero el personaje principal de esta historia no es Zaqueo. Esta es la historia de Zaqueo que no se trata de Zaqueo. Es la historia en la cual Jesús es el enfoque, es el centro, y no solamente el centro de esta historia de Zaqueo, sino el centro desde Génesis hasta Apocalipsis. Y esto es interesante porque cuando nosotros reflexionamos en lo que son las verdades de lo que Cristo hizo, es como pararnos frente al mar. Y nos ayuda con una perspectiva de que los problemas y las situaciones que enfrentamos realmente sí son más grandes que nosotros, pero no se comparan ante la inmensidad y el poder, la soberanía, todo lo que el Señor Jesucristo ha hecho por nosotros. Y de eso es que se trata esta historia, la típica historia de un hombre pequeño que se trepa en un árbol para poder ver a Jesús. Hablamos de que era un hombre rico, que era un recaudador de impuestos, pero como les dije, esta historia no se trata específicamente de eso. Para poder adentrarnos, vamos a dar un poco de contexto en esta historia. Y dice el verso 1, 19:1, habiendo entrado Jesús en Jericó, pasaba por la ciudad. Algo que tenemos que entender, mis hermanos, es que Jesús pasa por Jericó, pero Jesús no iba a Jericó, Jesús iba a Jerusalén. Cuando nosotros vemos el libro de Lucas, gran parte del libro de Lucas, desde el capítulo 9, gran parte de ese libro, del 9 en adelante, es esa transición de Jesús ir a Jerusalén. Y si cuando nosotros consideramos esa parte, eso es bien importante, porque ¿qué pasó en Jerusalén? ¿A qué él fue a Jerusalén? Si nosotros vemos las escrituras, mis hermanos, desde que sale ese primer indicio del evangelio allá en Génesis 3:15, desde allá se está esperando ese momento donde venga el Mesías, el Salvador del mundo, a morir por los pecados. Y ya Jesús comenzó ese peregrinaje hacia Jerusalén, y dentro de ese peregrinaje pues aparecen un montón de historias entre medio, y una de ellas es esta. Vemos en Lucas capítulo 9, verso 51, dice, y sucedió que cuando se cumplían los días de su ascensión, él con determinación afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Vemos en el capítulo 13, dice, pasaba a Jesús por ciudades y aldeas enseñando mientras proseguía camino a Jerusalén. Lucas 17 dice, y aconteció que mientras iba camino a Jerusalén, pasaba por Samaria y por Galilea. Y aquí en Lucas 19:1 dice, habiendo entrado, lo cual es una continuación a lo que sucede un poquito antes, Lucas 18, donde dice que aconteció que al acercarse a Jericó, Jesús se encuentra con este ciego que le grita, hijo de David, ten misericordia de mí. Él le dice, ¿qué quieres que te haga? Y él lo sana, le dio gloria a Dios. Eso pasó un poquito antes. Aquí finalmente llegó a Jericó. ¿Y qué realmente o cómo era Jericó? Jericó era una ciudad antigua. Dicen que eran dos ciudades, una ciudad antigua y una más moderna. Las dos estaban metidas ahí. Y era una ciudad bien rica, de mucho comercio. Era un paraíso económico y una ciudad de mucho movimiento. Eso es lo que vemos ahí en ese verso 1. Brincamos o seguimos caminando hacia el verso 2. Dice, y un hombre llamado Zaqueo, que era jefe de los recaudadores de impuestos y era rico. Vamos a hablar un poquito de Zaqueo y vamos a tratar de pasarlo a vuelo de pájaro un poquito más rápido para que entendamos quién era Zaqueo, para que luego vayamos a lo que realmente es la esencia de esta historia. Dice que Zaqueo primero era un jefe de recaudadores de impuestos. No era recaudador de impuestos, era jefe de recaudadores de impuestos. Y hay algo interesante que tenemos que entender cuando sale esto. Recaudadores de impuestos, cuando hablamos del tiempo o lo que se estaba viviendo en ese momento, obviamente el control o el gobierno estaba en manos de los romanos, el cual era un gobierno sumamente opresor. Y este gobierno romano implementaba sus leyes, tenía gobernantes en todas las provincias que habían conquistado. Dentro de esos sitios se encontraba Israel. Ahí, ¿qué era lo que sucedía? Que el pueblo,
el gobierno de los romanos utilizaban personas del mismo Israel, judíos, para que ellos les ayudaran a colectar los impuestos. Usualmente lo que representaba ser recolector de impuestos era lo mismo que decir un traidor. Imagínense que nosotros somos, vamos a ponerlo sin términos para que no hayan asociaciones políticas ni nada de eso, evitar meterme en problemas. Imagínense que su pueblo está siendo oprimido y entonces usted se va a trabajar contra la gente que está oprimiendo a su familia, a usted, a los suyos. Y no solamente eso, sino que para poder ganarse la vida, usted tiene que colectar impuestos a su propia gente y después cobrarle un impuesto por encima, para entonces ese dinero va a ser el que usted se va a quedar. Y obviamente los recolectores de impuestos eran personas completamente marginadas dentro de los judíos. Eran personas vistas como traidores, personas vistas como ni te me acerques, que tú eres un traidor. Y ese era Zaqueo. Y no era recolector de impuestos, era jefe. La cantidad de dinero que él había extorsionado de su propio pueblo era bastante grande, porque dice también que era rico. Una persona rica, imagínense, en una ciudad que es un paraíso económico, y ahí él está en control de esta parte de los impuestos. Irónicamente, el nombre de Zaqueo significa puro e inocente. Figure that out. Tremenda combinación de lo que nosotros vemos aquí, pero está a punto de acontecer algo. Y está a punto de acontecer algo que va a ser una antítesis a algo que acababa de ocurrir en el capítulo anterior. No sé si se acuerda que en el capítulo 18, me imagino que lo ha leído, vino un hombre rico a preguntarle, ¿cómo puedo heredar la vida eterna? Y él le dijo, pues, vende todo lo que tienes, sigue mandando. Oh, sí, yo todo eso lo he hecho, ¿verdad? Y después fue que le dijo, vende todo lo que tienes y sígueme. Y ahí fue que, yo no quiero dejar lo que tengo. Vemos un rico que Jesús comparte esta historia en el capítulo anterior, que no siguió a Jesús porque su corazón estaba en las riquezas. Y aquí vemos otro rico que su corazón también estaba con las riquezas y estaba en total oposición a su propio pueblo de Israel. Y vamos a ver lo que aquí sucede. Sabemos que ya el Espíritu Santo había comenzado algo en el corazón de Zaqueo. ¿Cómo podemos llegar a esa conclusión? Podemos decir eso cuando vemos que él se trepa en un árbol sicómoro. En aquel tiempo, hermanos, para que alguien se trepara en un árbol sicómoro era algo en el cual tú estabas perdiendo todo el prestigio y estabas en cierta forma humillándote para tratar de alcanzar a ver algo desde un árbol de esos. Aquí ya Zaqueo está empezando a dejar el orgullo a un lado porque él quería ver a Jesús. Pero como vamos a seguir entendiendo, no es realmente que Zaqueo había descubierto la fuente de la juventud. No es que Zaqueo era inteligente. No era que Zaqueo era bueno, era que el Señor ya había comenzado algo con él. Vamos a seguir adelantando. Verso 5 dice, cuando Jesús llegó al lugar, miró hacia arriba y le dijo, Zaqueo, date prisa y desciende, porque hoy debo quedarme en tu casa. Entonces él se apresuró a descender y les recibió con gozo. Con gozo. ¿Qué clase de sorpresa? Cuando tú estás buscando a Jesús, entre comillas, cuando tú estás buscando a Jesús, pero tú no realmente sabes quién es ese Jesús, no sabes cómo ese Jesús se ve, no entiendes cómo es que ese Jesús se manifiesta a sí mismo, no entiendes algo de Jesús, pero te topas con la sorpresa de que no eres tú el que está buscando a Jesús, sino que Jesús es el que te está buscando a ti. Qué gran bendición, qué gran bendición. Y a partir de lo que nosotros vemos con lo que Jesús hace,
vemos unos detalles generales de cómo trabaja la salvación. Y eso es lo que voy a enfocarme un poquito ahora, porque nosotros tenemos que entender, mis hermanos, que Jesús es el personaje principal de la historia y no es Zaqueo. Nosotros tenemos esta tendencia, y cuando digo nosotros me refiero al ser humano, tenemos esta tendencia de volvernos el foco de atención o querer recibir el centro de atención de las cosas. No sé si le ha pasado que usted ha escuchado conversaciones, no quiero poner a nadie en el spot, pero ha escuchado conversaciones donde alguien dice, yo tengo un dolor de espalda, y sale otra persona y dice, eso no es nada. Tú no sabes el dolor que yo tengo. El dolor que yo tengo, ese sí que eso es mucho más grande que lo que tú tienes. Es esa tendencia de nosotros, aún en los dolores, querer dominar, querer ganar, querer tener el foco de atención. Y muchas veces nosotros tenemos el foco de atención en nosotros mismos cuando se refiere a nuestra vida espiritual. Y pensamos y nos confundimos creyendo que nuestra vida espiritual depende de mi capacidad de treparme en el sicómoro. Y yo soy el que tengo que buscar a Jesús. Y yo soy el que tengo que arrodillarme y leer. Y yo soy el que tengo que buscar la Biblia. Y yo soy el que tengo... Y en cierta forma sí. Pero nos olvidamos, mis hermanos, que sin la obra del Espíritu Santo presente en nuestras vidas, por más que tratemos, nos vamos a quedar cortos. Nosotros, para perseguir a Jesús, nosotros tenemos que ir a la cruz. Nosotros no podemos empezar a buscar a Jesús mirando cuán capaz soy, cuán bueno soy, cuán inteligente soy, cuántas destrezas puedo tener para alcanzar a Jesús. No. Tú puedes treparte en el sicómoro, pero te vas a dar cuenta de que Jesús es el que nos está buscando. Jesús es el que nos llama. Jesús es el que nos elige. Jesús es el que nos ama. Y esa es la historia, porque Jesús es el centro de la Escritura, es el centro de todas las cosas. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, poderes, autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. En otras palabras, y para hacerlo más corto, Él es el centro de todo. No eres tú, no soy yo. No es Zaqueo el que buscaba a Jesús, es Jesús el que buscaba a Zaqueo. Esto es importante entenderlo, aunque parezca obvio. Pero es importante que lo entendamos, de que si nosotros podemos llegar a conocer a Dios, no es porque tú descubriste a Dios, es porque Dios se reveló a sí mismo. Y nosotros vemos en la Escritura lo que llaman una revelación general. Generación general lo vemos en la naturaleza, lo vemos en la creación, donde lo vemos en el mar, que hablaba hace un rato, que decimos, wow, algo superior tuvo que haber creado esto. Y nos asombramos con esa revelación general que Dios nos ha dado, pero con esa revelación general no podemos tener una relación íntima con Dios, porque es a través de su palabra, mis hermanos, donde Dios le ha placido revelarse a sí mismo. Y es ahí donde podemos conocer su carácter, conocer sus atributos, conocer sus bondades, conocer quién es Él. Y para que podamos hacer eso, teniendo nosotros una condición de pecado que nos imposibilita llegar a Dios por nuestras propias fuerzas, Él le plació enviar a su único Hijo para que viviera la vida que tú y yo no podemos vivir de manera perfecta. Pero al mismo tiempo, para que sirviera como propiciación por nuestros pecados. Para que el pecado tuyo y el pecado mío fuera puesto sobre Él y el castigo de la ira de Dios fuera depositado sobre Él, para que entonces Él pueda pagar el precio de la muerte y del pecado, resucitando al tercer día, enseñoreándose sobre la muerte e invitándonos a que creamos en Él, a que vengamos a Él en arrepentimiento y fe, porque lo que tú y yo no podíamos hacer, Él lo conquistó por nosotros. No eres tú el que busca a Jesús, es Él el que nos busca a nosotros. Dios es el que se revela de diferentes formas a nosotros y lo hace a través de las Escrituras.
Y es a través de su Hijo que podemos conocer a Dios. Juan 1:18 dice, nadie ha visto a Dios jamás. El unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Cristo es la luz. Mateo 27:51 dice, y en ese momento el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. El velo que nos imposibilitaba ver a Dios fue roto de arriba abajo, no de abajo arriba, de arriba abajo. Primera de Corintios 1:21 dice, porque ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría, agradó a Dios mediante la necedad de la predicación salvar a los que creen. ¿Cómo conocemos a Dios? Conociendo a Jesús. Nos damos cuenta de que no somos nosotros los iniciadores de esta gran relación, sino que es Dios en su infinita misericordia, no porque Él encontró algo bueno en ti, sino porque Él es bueno, para siempre su misericordia, y todas las cosas son para su gloria. Gloria al Señor Jesús. Jesús no vino a buscar justos, porque no hay. Sencillamente no hay justos. En Romanos 3, 10, 11 dice, como está escrito, no hay justos ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Una vez más, no es Zaqueo el que encontró a Jesús, es Jesús el que encontró a Zaqueo. Juan es bien específico cuando vamos al Evangelio de Juan, en el capítulo 16 dice, vosotros no me escogisteis a mí, por si tenían alguna duda, sino que yo os escogí a vosotros y os designé para que vayáis y deis fruto y que vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo conceda. Qué grande es el Señor, qué bueno es Jesucristo. Miren esto. No fue Zaqueo que vio dentro de la multitud a la distancia a Jesús, sino que es Jesús el que ve a Zaqueo y le llama por su nombre. Y le llama por su nombre. Zaqueo, date prisa y desciende, porque hoy debo quedarme en tu casa. ¿Alguna vez alguien se ha invitado a la casa suya de esa forma? Es necesario que yo vaya a su casa y que, by the way, te prepares ese cocinado que tú haces bien bueno, ¿verdad? Este es Jesús. Jesús no está tocando puertas a ver si le abren. Jesús está diciendo, es necesario que hoy vaya yo a tu casa. No es una sugerencia, tampoco es una invitación que Jesús le está haciendo a Zaqueo, es un mandato. Y ese mandato es recibido con gozo. Mis hermanos, nosotros tenemos que entender que cuando nosotros sacamos los ojos de nosotros y empezamos a conocer a Dios y su grandeza y su poder y su gran misericordia, nosotros vamos a descubrir esa parte que es irresistible de Dios, en la cual nosotros no tenemos esa capacidad de resistir lo que Dios tiene para nuestras vidas, porque Él lo está llevando a cabo. Él es el que está diciendo, Zaqueo, desciende y date prisa. Ahí 2 o 3 hubiesen puesto el freno. Está bien, voy a descender, pero no me ajore. Eso un buen puertorriqueño diría eso. No me ajore. Pero aquí vemos, Jesús es claro, es específico y menciona a Zaqueo por su nombre y le dice, es necesario que yo vaya a tu casa. Hoy date prisa. Dice, entonces él se apresuró a descender y les recibió con gozo. ¿Con cuánto gozo recibimos el llamado del Señor? Porque hay llamados a la obediencia del Señor que los recibimos con gozo, pero hay otros llamados que se nos hace un poquito complicado recibir con gozo, ignorando de que esa es la voluntad perfecta. ¿Cuántos de nosotros escogemos y nos agrada y le damos gloria a Dios
al momento en que enfrentamos una crisis o un dolor o un sufrimiento? Muchas veces no. Y pudiéramos decir que es normal. Pero mis hermanos, les comparto esto para que mantengamos esa perspectiva de que mientras nosotros pasamos por pruebas y dificultades y tribulaciones, Jesús fue el que nos fue a buscar. Jesús fue el que nos llamó. Jesús fue el que nos está amando. Y Jesús es el que nos está sosteniendo. Y como Él es soberano, mis hermanos, Él sabe que la prueba que nosotros pudiéramos estar pasando es una prueba que primero Él ha ordenado, Él ha permitido, y que Él nos sostendrá en cada milisegundo del proceso. Tenemos que descansar en Él. Tenemos que levantarnos y apreciar la soberanía de Dios y apreciar su grandeza y entender que no soy yo, es Él, es Cristo. Vamos a seguir con los versos 7 y 8. Dice, al ver esto, todos murmuraban diciendo, ha ido a hospedarse con un pecador. Y Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes daré a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se los restituiré cuadruplicado. Qué raro. Murmuraban. Pero preste atención, porque Zaqueo no responde a las murmuraciones, inmediatamente responde con gozo al llamado del Señor, y él está bajando deprisa. Inmediatamente la ley establecía que cuando uno tenía que restituir algo, pues restituía lo que tenía, pues obviamente que restituir, valga la redundancia, pero tenía que añadirle una quinta parte. Cuando tú robabas algo, tenías que restituirlo cuadruplicado. O sea, si tú te robabas una oveja, una vaca, tenías que devolver 5. Y eso es exactamente lo que está haciendo Zaqueo. No para ganarse esa salvación, no para ganar la atención de Jesús, sino a consecuencia del llamado que ya Jesús le había hecho. Si usted se fija, Jesús ya lo había llamado, ya Jesús había hecho el llamado de enfocarse en Él, de mencionar su nombre, de decirle es necesario que vaya a tu casa. Y simplemente hay una respuesta al llamado de Jesús. La gente murmuraba. Y la pregunta que quiero hacerle, mis hermanos, cuando Jesús nos llama, ¿cuán rápidos somos para responder a su llamado? ¿Con cuánto gozo respondemos al llamado de Dios? ¿Y con cuánto gozo estamos dispuestos a compartir las evidencias de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas? Les recuerdo algo. Les recuerdo que en el capítulo 18, en los versos 27 en adelante, o del 18 al 27, vemos esta historia del hombre rico. Y específicamente se la voy a leer para que tengamos esa historia clara. Dice que hubo cierto hombre prominente, le preguntó y le dijo, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Qué haré? Jesús le respondió, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo uno Dios. Tú sabes los mandamientos, no cometas adulterio, no mates, no hurtes, no des falso testimonio, honra a tu padre y tu madre. Y él dijo, todo esto he guardado desde mi juventud. Cuando Jesús oyó esto, le dijo, te falta todavía una cosa, vende todo lo que tienes y reparte entre los pobres y tendrás tesoros en los cielos, y ven y sígueme. Pero al oír esto, se puso muy triste, porque era sumamente rico. Hay personas que creen que los ricos no van al cielo. Eso no es lo que dice la Escritura. Lo que vemos claramente es que el corazón de esta persona rica no estaba con Jesús, estaba con sus riquezas. Pero vemos una antítesis, vemos algo contrario con respecto a Zaqueo, porque Zaqueo dice en los primeros versos que leímos hoy que era
rico. Él era rico. Pero cuando él recibe el llamado irresistible del Señor, su riqueza pasa a un lado completamente, más porque la mayor parte, si no toda de su riqueza, había sido obtenida a través de extorsiones y a través de corrupción. ¿Qué es lo que hace específicamente Zaqueo? Zaqueo dice: mi corazón es completo a ti. Completo, completo. Lucas 9, 19, 9 y 10 dice: Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, ya que él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. En ese texto nosotros podemos marcar lo que es la idea central del libro de Lucas. El Hijo del Hombre ha venido a buscar lo que se había perdido. Mis hermanos, yo les hago un llamado a que el enfoque de nuestras vidas lo pongamos completamente en el Señor. Y que tengamos algo bien presente. Muchas veces nosotros caemos en el error de pensar que lo que Dios nos está pidiendo es mucho. Y ciertamente Él quiere que le amemos con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Dios no quiere que nosotros demos una parte. Dios no quiere que nosotros le demos lo que nos sobra. Dios quiere que nosotros le demos todo. Pero hay algo interesante que nosotros tenemos que entender con respecto a lo que Zaqueo hizo. Zaqueo entendió en ese momento que cuando él se desprendió de todo, es que en ese momento él realmente había obtenido todo. Hay una parábola de la perla de gran valor, que dice que encontró una perla en un sitio, vendió todo lo que tenía para comprar ese sitio donde estaba la perla, y así es el reino de los cielos. Mis hermanos, ¿cuántas preocupaciones nos evitaríamos si nosotros entendiéramos que la obra es del Señor, que la soberanía es del Señor, que el llamado es del Señor, que Él nos amó primero, que Él nos llama, que Él nos sostiene, que Él está con nosotros todos los días, que somos adoptados, que Él es nuestro Padre y que el Hijo intercede por nosotros? Las cosas serían bien diferentes. Cuando entregamos todo, no estamos perdiendo nada. Estamos obteniéndolo todo en Cristo. Todo en Cristo. Y este es el llamado que les hago. Que busquemos a Cristo con ímpetu y démonos prisa para responder ese llamado. Bajémonos de ese sicómoro y que busquemos esas áreas en las que estoy tratando de crecer espiritualmente con mis propias fuerzas. No, vamos a la cruz. Vamos a lo que Él hizo. Descansemos en Él. Él nos ha venido a buscar y Él nos ha encontrado. Él nos ha llamado y Él nos ha perdonado. Él nos ha salvado. Cristo venció y en Él está tu victoria y está mi victoria. Vengamos al Señor en arrepentimiento y fe. Si no conoces al Señor, si tu vida no está rendida a Él, este es el momento para que rindas tu vida a la bendición y la grandeza de Dios. Él es el que pagó el precio por nosotros. Y solo en Él hay salvación. Si ya eres creyente, confía en el Señor. Arrepiéntete día tras día. Párate frente al espejo y predícate el Evangelio. Lo necesitamos todos los días. Que nuestros ojos estén puestos en la cruz. Que caminemos descansando en que somos hijos de Dios y que somos embajadores para su reino. Oramos. Padre Celestial, yo te doy gracias. Gracias por tu infinita bondad, por tu misericordia. Gracias porque te plació amarnos, llamarnos, limpiarnos. No es porque lo merecíamos, no es porque somos diestros o porque nada de eso, Señor. Es por tu infinita gracia y por tu bondad. Señor, ayúdanos a que cada día
entendamos nuestra necesidad de ti. Que comprendamos, Señor, que es a través de tu Espíritu Santo en el cual podemos caminar, crecer, conocerte y rendirnos a ti cada día. Yo te pido que tú bendigas esta congregación, Señor. Que tú fortalezcas, Señor, a cada uno de los hermanos. Que tú sostengas, Señor, en medio de las dificultades. Y que sobre todas las cosas, Señor, tú pongas un hambre, un anhelo, un deseo de ellos buscarte y de ellos encontrarte. No porque te encontraron, sino porque tú los encontraste a ellos. Te damos las gracias una vez más, Señor. Te damos la gloria en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos, y adelante siempre firmes en el Señor.